Bien, lo último que hicimos fue el capítulo 6 de NUMS, de cómo usar el leaflet y todo eso. Bien, después nos dio una breve introducción de con el fin de proporcionar a sus usuarios una API bien organizada que desea usar, solo exhibe exactamente lo que el usuario necesita. Veamos ahora qué son los módulos. Bien, vamos a empezar con el capítulo de módulos. Utilizando módulos para reutilizar y organizar código. Mientras comiences a escribir programas en Rust, tu código podría vivir únicamente en una función main. ¿Se entiende? A medida que su código crezca, eventualmente moverá las funcionalidades a otras funciones para su reutilización y mejor organización. Al dividir tu código en fragmentos más pequeños, haces que cada trozo sea más fácil de entender por sí mismo. Pero, ¿qué sucede si tienes demasiadas funciones? O sea, recordemos que tenemos la función main y nosotros fuera de la función main, acá podemos tener una función. Bien, acá podemos tener otra función. Me olvidé el nombre. Otra función. ¿Se entiende? Así, no sé, muchas funciones podemos tener, ¿sí? Podemos poner muchísimas funciones. Entonces, pero ¿qué sucede si tienes demasiadas funciones? Rust tiene un sistema modular que permite reutilizar el código de manera organizada. De la misma manera que extraes líneas de código de una función, puedes extraer de la misma manera que extraes líneas de código de una función, puedes extraer funciones y otros códigos como estructuras y enumeraciones de diferentes módulos. Entonces, un módulo va a tener funciones, estructuras y enumeraciones, ¿sí? Un módulo es un espacio de nombres que contiene una definición de funciones o tipos, ¿bien? Y usted puede elegir si esas funciones son visibles fuera de su módulo, público o no, privado. Acá hay una descripción general de cómo funcionan los módulos. Entonces, los módulos van a tener funciones y estructuras, bien, y van a poder ser públicas o privadas. Entonces, la palabra clave mod declara un nuevo módulo. El código dentro del módulo aparece inmediatamente después de esta declaración entre llaves en otro o en otro archivo. Entonces, el código dentro del módulo aparece directamente después de esta declaración entre llaves o en otro archivo. Entonces, dentro de mod, me imagino que la palabra que representa el módulo, llaves y todas las funciones, ¿sí? Entonces, por defecto las funciones, tipos, constantes y módulos son privados. Entonces, hasta que no le digamos que son públicos, van a ser todos privados. La palabra clave pu hace que un elemento sea público, por lo tanto, visible fuera de su espacio de nombres. Entonces, para decirle que es público, vamos a poner la palabra clave pub. La palabra clave use trae módulos, ¿bien? O las definiciones dentro de módulos, al alcance, por lo que es más fácil referirse a ellos. Entonces, nosotros vamos a crear módulos, vamos a poder hacerlos públicos y vamos a poder llamarlos con use, ¿bien? Entonces, veamos cada una de estas partes para ver cómo encaja en todo. Bien, mod, el sistema y el sistema de archivos. Comenzaremos nuestro ejemplo de módulo haciendo un nuevo proyecto con cargo, pero en lugar de crear un binary crate, crearemos un library crate, un proyecto que otras personas puedan incorporar a sus proyectos como dependencia. Entonces, si nosotros creamos un binary crate, nosotros vamos a poder llamarlo en otros proyectos independientemente fuera del nuestro, o otras personas van a poder llamarlo, ¿sí? Por ejemplo, la caja rand, o sea, el crate rand, discutida en el capítulo 2, es una library crate, ¿bien? Que usamos como una dependencia en el otro proyecto de adivinanzas. Si nosotros vamos a la librería estándar y ponemos como era rand, vamos a ver que no aparece acá como en la librería estándar. ¿Por qué? Porque ya la librería estándar es un crate. Acá vemos que él da como que crearíamos una library crate. Estos proyectos pueden. Entonces, acá dice que, por ejemplo, la caja, o sea, la crate rand es independiente. Entonces, nosotros podemos decir que nuestro proyecto tiene una crate o un módulo std. Nosotros, si vamos a crates.io, ahí vamos a poder ver muchísimas cajas que son muchísimas cajas que contienen muchísimos módulos. Entonces, nosotros si acá buscamos rand, vamos a ver que encontramos la librería rand. Hacemos clic y dice rand versión 0.8.5 random número generate, o sea, genera números aleatorios y otras funcionalidades randoms. Bien, entonces vemos que tiene una homepage, tiene una documentación, que es esta,
¿sí? Que vean que es una create run, ¿se entiende? Entonces es una create run, igual que la librería, igual que la create std, esta es una create run. Bien, si nosotros acá ponemos docs std, me imagino que va a aparecer, ¿ven? Si nosotros ponemos run, va a aparecer el create run, no aparece, entonces así run y debería aparecer. Bien, genial. Entonces un create va a tener muchos módulos, ¿sí? Ok, es una library create que usamos como una dependencia en el proyecto de nuestro juego de adivinanzas. Crearemos un esqueleto de una library, de una biblioteca. Entonces una library es una biblioteca. Entonces podemos decir que una crate, una caja, es una biblioteca que proporciona alguna funcionalidad general de red. Entonces creamos un esqueleto de una manera que proporciona alguna funcionalidad general de red. Nos concentraremos en la organización de módulos y funciones, ¿sí? Pero no nos preocuparemos porque el código va en cuerpos de funciones. Llamaremos a nuestra biblioteca, que va a tener este nombre. Para crear una biblioteca, pase la opción lib en lugar de bim. Entonces, para que nosotros podamos crear esto, esto lo voy a borrar. Voy a abrir una nueva terminal. Me voy a dirigir a el escritorio. Dentro del escritorio voy a crear un proyecto, pero que va a ser un lib, ¿sí? No va a ser un bin. Un bin es un ejecutable y un lib es para decir que vamos a crear una biblioteca. Entonces hacemos cargo new ras create y le vamos a pasar lib. Bien, entonces acá lo que nos creó es una librería, ras create, un paquete de librería con este nombre, que es el que nosotros le dijimos. Hacemos ras create y vamos a hacer labse punto. Genial. Ahí nos abre nuestra carpeta ras create en una librería labse. Veamos que en vez de tener un main.rs, vamos a tener un lib.rs. Bien, que dentro va a tener una función, ¿sí? Y va a tener una sección de tests, ¿sí? Genial. Entonces lo creamos. Tengamos en cuenta que Cargo generó un srclib en lugar de un rcmain. Dentro de srclib encontraremos lo siguiente, que es esto, lo que acabamos de ver. Cargo crea una prueba de ejemplo para ayudarnos a iniciar nuestra biblioteca. En lugar del binario hello world, obtendremos cuando usamos la opción bin. Veremos la sintaxis, creo que es shark, corchetes y mod test en la sección. El uso de super para acceder al módulo principal. Bien, entonces acá está la función y los tests. Entonces el uso de super es para acceder al módulo principal, dice acá. Entonces en este caso, ¿cuál sería nuestro módulo principal? Es este, aunque no dice la palabra mod, es nuestro módulo principal. Bien, ¿por qué nosotros queremos llamar a nuestro módulo principal, que es este? Porque queremos agarrar esta función, queremos llamar a esta función, o sea, llamar a nuestro módulo principal se refiere a llamar a todo esto, todo lo que está fuera de esto, ¿sí? Que sería nuestro módulo principal. Entonces, ¿para qué lo queremos llamar? Para hacer una función de testing y invocar a la función add, que es una de las funciones que está en nuestro módulo. Entonces hacemos use, que es para usar, acuérdense, super, que es para indicar el directorio, guión guión, este signo significa todo. Entonces, ¿qué va a hacer todo esto? ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros acá ponemos una pub fn saludar y hacemos que no devuelva nada, nosotros si guardamos vamos a poder acá instanciar o ver si podemos llamar a saludar, y vean que podemos llamar a saludar. ¿Por qué? Porque acá estamos llamando a super todo. Entonces listo, vamos a poder llamarlo inmediatamente. Genial, vamos a borrar esto y vamos a borrar esto. Era una demostración de super. Bien, como no tenemos un archivo de srmain, tenemos un .lib. El comando cargo build, por lo tanto usaremos el cargo, no vamos a poder ejecutar cargo run. ¿Por qué? Porque tenemos un tenemos un lib no main, ¿sí? Entonces el cargo run no va a funcionar. Vamos a tener que usar el cargo build para compilar nuestro código cajón de biblioteca. Entonces vamos acá a la terminal y hacemos cargo run. Si hacemos cargo run no nos va a dejar. Ven que dice a bin target más available for cargo run. Entonces vamos a hacer cargo build. Hacemos cargo build, compila y finaliza. Genial, veamos si diferentes situaciones. Bien, ok.
vamos a definir un módulo. Para nuestra biblioteca de redes, que va a ser comunicador, que en este caso yo le puse RAS-Create, primero definimos un módulo llamado network. Bien, entonces vamos a hacer un módulo llamado network, que contiene la definición de una función llamada connect. Entonces, para hacer un módulo hacemos palabra reservada mod, el nombre del módulo y acá adentro todas las funciones. Entonces vamos a llamar una fn connect, que lo que va a hacer es nada, no va a hacer nada, solamente va a ser una función que reciba quizá algún parámetro y no devuelva absolutamente nada. Bien, agradezco tu código, principio bien, es este. Después de la palabra clave mod colocamos el nombre del módulo network. Bien, entonces dentro del archivo.lid va a estar nuestro módulo network. Entonces podemos decir que tenemos un módulo llamado network. Bien, todo lo que esté dentro de este bloque y luego un bloque de código llaves. Todo lo que esté dentro de este bloque estará dentro de network del espacio de nombres. Bien, entonces eso quiere decir que todas las funciones que se coloquen acá primero van a tener que ser llamadas a partir de network, porque network es digamos su contenedor padre. Bien, entonces en este caso tenemos una sola función. Entonces connect, que es esta función de acá, que yo ya la puse acá. Esa es nuestra función connect. Entonces, si queremos llamar a esta función desde el código que está fuera del módulo, o sea, fuera de este módulo, necesitaremos especificar el módulo y usar la sintaxis de doble punto así. Entonces, para poder usarlo dentro de este módulo, vamos a tener que hacer network, dos puntos, connect. ¿Se entiende? Hacemos punto y coma. Acá me dice que hay un error. Veamos por qué. También podemos tener varios módulos uno al lado del otro del mismo archivo CRLid. Por ejemplo, para tener también un módulo cliente que tenga una funcionalidad connect. Entonces podemos tener dos módulos. No lo voy a llamar ahora, después vamos a hacer el ejemplo. Vamos a tener otro módulo que sea client, que dentro de este módulo client haya una función que también sea connect, que no devuelva nada todavía, pero va a estar ese módulo. Bien, ahora tenemos la función nuevo connect y una función client connect. Estos tienen una funcionalidad completamente diferente. Los nombres de las funciones no están conflictos entre sí porque están en módulos diferentes. Bien, nosotros si hacemos una función dentro de este módulo que se llame connect, que devuelva algo, vamos a tener, ven, un error que dice dynamic connect is define multitasking connect. O sea, acá lo que está diciendo es que mira, la función connect está siendo declarada más de una vez, ¿sí? Entonces no lo podemos volver a utilizar. Ok, en el caso debido a que estemos creando una biblioteca, en este caso debido a que estamos creando una biblioteca, el archivo sirve como un punto de entrada para construir nuestras bibliotecas en srlib. Entonces, este archivo sirve como punto de entrada, ¿sí?, de nuestra biblioteca. Entonces, con respecto a la creación de módulos, no hay nada especial sobre srlib. También podríamos crear módulos en el srmain, pero binary create, de una misma manera que estamos creando módulos con srlib para library create. De hecho, podemos poner módulos dentro de módulos, como vimos acá. Nosotros tenemos este módulo, pero dentro de este módulo me imagino que podemos poner un submódulo que dentro de este submódulo tenga otras funciones, que también sea, por ejemplo, connect versión 2, recibe parámetros, no devuelve nada. Entonces, para crear un binary create, de la misma manera que estamos creando un módulo entonces, de hecho podemos poner módulo dentro de módulo, que pueden ser útiles a medida que crece su código para mantener la funcionalidad relacionada y organizada, y separada por separado la funcionalidad. La forma que elige para organizar su código depende de cómo piensa acerca de la relación entre las partes de su código. Por ejemplo, el código client y la función connect podrían tener más sentido para el usuario de nuestra biblioteca si estuvieran dentro de un espacio network. ¿Se entiende? Entonces, lo que está diciendo es que mira, este módulo client está relacionado a network. ¿Por qué? Porque dentro de una red un cliente puede conectarse. Entonces, podríamos pasar este módulo
este módulo, lo voy a cortar, mayúscula X, acá me dice mayúscula X. Bien. Bueno, este módulo que lo voy a cortar, lo puedo poner acá adentro. Y lo que va a hacer acá adentro es convertirse en un submódulo de network. Entonces, network va a tener una función connect. Y dentro de network vas a tener un submódulo client que va a poder conectarse también. ¿Se entiende? La forma que elija para regresar el código depende de cómo piensa acerca de la relación entre las partes de su código. Por ejemplo, el código así, como vemos acá. Bien. En su rslib reemplace las definiciones existentes mod network y mod client. Ok. La función es network connect y network client connect. Entonces eso se refiere a que network tiene una función que se llama connect. Entonces para acceder a esta función tenemos que poner network dos puntos connect. Entonces ahí estaríamos ingresando a esta función. Para ingresar a esta función tenemos que poner network dos puntos client, porque es el submódulo, dos puntos connect. Bien, se denomina connect, ok, pero la entrada en conflicto entre ellas, pero no entran en conflicto entre ellas porque se encuentran ¿por qué? Porque dijimos que si hay módulos de nombres iguales iba a tener un error, pero en este caso esta variable connect está dentro de un submódulo de un módulo padre, entonces no hay problema si en el módulo padre hay una función en el submódulo que se llama igual. Entonces tenemos, ven, esta estructura de jerarquías, que primero está el comunicador, el network y el client. Entonces está el comunicador, que sería el network, la función y el client. Bien, pero nuestra jerarquía perdón, gente. La jerarquía muestra que el listado 7-2 client es un elemento secundario del network, como se ve acá. Si nosotros vemos, acá nosotros tenemos un submódulo de network, no un submódulo de communicator. Entonces va bien. Entonces los proyectos más complicados pueden tener muchos módulos, deberían tener una vez significa que las únicas muestras. Ok, listo. Genial. Que tenemos que estar organizados, ¿sí? Para poder tener una jerarquía y poder hacer cosas buenas. Ok, mover módulos a otros archivos. Los módulos forman parte de una estructura jerárquica, muy similar a una estructura en la información a la que estás acostumbrado. Siempre archivos. Podemos usar nuestro módulo de RAS junto con varios archivos divididos de proyectos, de modo que no esté todo en srlib o srmain. Para este ejemplo comencemos con el. Ok, entonces vamos a hacer los módulos van a quedar similar acá. Entonces vamos a usar el sistema de módulos de RAS junto con varios archivos para ir proyecto de RAS, de modo que no esté todo en srlib y srmain, como este ejemplo que tiene un módulo client que tiene una función connect, un módulo connect que tiene una función connect y un submódulo server. Voy a copiar esto. Bien, ya está. Entonces acá que dice, mira, acá hay tres módulos, dos módulos padres y un submódulo, dos módulos client network y un submódulo server network definidos en srlib. Entonces esta es la estructura de srlib, que network tiene un submódulo, perdón, acá está, network tiene un submódulo server, network tiene un submódulo server. Bien, si estos módulos tuvieran muchas funciones, esas funciones fueran cada vez más largas, sería difícil mover estos archivos para encontrar el código con el que queríamos trabajar. Debido a que estas funciones están anidadas dentro de uno o más bloques mod, las líneas de código dentro de las funciones también comenzarán a ser largas. Estas serían buenas razones para separar los módulos client, network y server. Entonces SRL Library colocaría sus propios archivos. Entonces, lo que está diciendo es que ¿cómo se dice?
los módulos pueden entrar en conflicto igual. Entonces, entonces por eso sería buena manera separarlos. Entonces, primero reemplacemos el código del módulo client. Entonces, ¿cuál es nuestro módulo client? Este. Bien, entonces dice que lo reemplacemos. Vamos a copiarlo y a cortarlo. Bien, como muestra acá. Y vean que nuestro módulo client ya no está más acá. Lo único que está es la llamada de nuestro módulo client. Ven que dice unresolved module, cannot find módulo. Entonces acá me dice que no encuentro un módulo. Entonces lo que podemos hacer es crear uno que diga client server o client-mod. Entonces vamos a hacerlo más fácil, vamos a crear un, no sé. Acá dice extracción del contenido del módulo client, pero dejando la declaración. Bien, todavía no estamos declarando un módulo client aquí, pero reemplazar el bloque con un punto y coma está diciendo que a RAS le estamos diciendo a RAS que busque en otra ubicación el código definido dentro del alcance del módulo client. En otras palabras, el módulo client significa esto. Ok, el contenido se va a declarar en otro lugar. ¿Por qué? Porque básicamente acá estamos llamando, pero sus funciones no las estamos creando acá, las vamos a crear en otra parte. Entonces, ahora necesitamos crear un archivo externo con ese nombre de módulo. Entonces, necesitamos crear un archivo externo con el nombre del módulo. ¿Cuál es el nombre del módulo? Client.rs. Genial. Entonces, para reemplazar el bloque con dos puntos y coma le estamos diciendo, ok, acá. Ahora necesitamos crear un archivo externo con ese nombre, ya lo creé. Crear un archivo client.rs y ábrelo. Luego ingrese lo siguiente, que es la función con el módulo client que eliminamos anterior. Entonces vean, acá vamos a crear todas las funciones de nuestro código, de nuestro módulo. Entonces, ¿cómo se estructura esto? Mira, lib dijimos que era como la entrada a nuestra biblioteca, a nuestra crate. Entonces acá lo que estamos definiendo es, mira, dentro de este crate va a haber un módulo client. Entonces, para ver dónde está el módulo client, tengo que ir al archivo client y ver todas las funciones que tiene. Bien, entonces tengan en cuenta que no necesitamos una declaración modo en ese archivo, porque ya hemos declarado el módulo client en el lib.rs. ¿sí? Este archivo solo proporciona los contenidos del módulo client si colocamos el mod client aquí. Le vamos a cerrar que client es un módulo llamado client. Ok, bien. RAS solo sabe buscar ese relieve de alguna manera predeterminada. Si logramos agregar más archivos a nuestro proyecto, debemos decirle al RAS lib que busque en otros archivos. Esta es la única razón por la cual mod client necesita definirse en srlib. Ok, razón por la que mod client necesita definirse en srlib y no puede definirse en srclient. Bien, ¿por qué? Porque RAS solo sabe usar srlib de manera predeterminada. Entonces, cuando nosotros hagamos cargo build, lo que va a hacer cargo es ir a srlib de manera predeterminada. Entonces, por eso ahí declaramos que vamos a tener un método o una función o algo que indique que se van a ir. ¿Entiendes? Entonces, acá dice, RAS solo sabe buscar srlib de manera predeterminada. Si queremos agregar más archivos a nuestro proyecto, debemos decirle a srlib que busque en otros archivos. Bien, entonces es como que srlib es la encargada de tener la lista de los nombres de todas las bibliotecas o los crates, pero los crates no están definidos ahí, sino que están definidos en su propio lugar, y lo que hace srlib es una entrada a cada uno de ellos. Entonces esta es la razón por la cual mod client necesita definirse en srlib y no puede definirse en client. Entonces veamos esto, por la cual mod client necesita definirse en srlib y no puede definirse en otro lugar. ¿Por qué? Porque dijimos que la entrada es srlib. Bien, entonces ahora el proyecto debe compilarse con éxito. Aunque recibirá algunas advertencias, recuerde que cargo will. Bien, veamos qué dice el cargo will. Cargo will me da algunos errores, ¿sí? Pero estos errores, ¿por qué son? Nos dice, mira, la función connect nunca está siendo usada.
La función connect nunca está siendo usada, o que nos da advertencias de que la función nunca está siendo utilizada. ¿Qué funciones? Estas dos y la que hicimos ahí. Estas advertencias nos dicen que tenemos las funciones que nunca se usan. No te preocupes por esta advertencia número, lo guardamos más adelante en este capítulo cuando encontremos la ok, luego extraigamos el módulo network. Entonces, ¿qué módulo se llama network? Es este. Entonces lo que tenemos que hacer es, mira, solamente lo único que vamos a hacer es sacar todas sus funcionalidades y tener la llamada. Entonces lo que tenemos que hacer es crear un nuevo archivo que se llama network.rs y dentro de este archivo copiar sus funciones. ¿Cuáles eran sus funciones? Estas dos. Puse coma rs. ¿Cómo era? network.rs. Entonces lo pegamos acá y tenemos que eliminar a este. Bien, entonces si nos basamos, lib va a llamar a estas dos librerías, estos dos crates. Entonces el crate client lo va a seguir así y va a ver que tiene esas funcionalidades. Va a ir al módulo network, va a ir acá y va a decir, ah, mira, tiene una funcionalidad acá, tiene una función y también tiene un submódulo, ¿ven? Entonces luego creamos este archivo, bien. Te das cuenta que todavía tenemos una declaración mod dentro de este archivo módulo. Esto es porque todavía queremos que server sea un submódulo. Entonces veamos si esto compila. Bien, compila. Entonces ejecuta el cargo will éxito. Tenemos un módulo más para extraer. Server. ¿Por qué? Porque server talib. Tenemos estos dos. Y acá dentro de network tenemos otro submódulo. Entonces, debido a que este es un submódulo, es decir, un módulo dentro de un módulo, nuestra táctica actual de extraer un módulo con un archivo con el nombre de ese módulo no funcionará. Intentaremos de todos modos para que pueda ver el error. Bien, entonces hacen, lo llaman, tratan de llamarlo o tratan de hacer lo mismo que hicimos antes, de solamente llamar al mod server, ¿sí? Y de crear un nuevo archivo que se llame server.rs y acá pegar las funcionalidades que tenía antes. Entonces tenemos que sacar este mod y esto. Entonces lo que ellos dicen de hacer es esto. Bueno, como hicimos antes. Entonces tenemos este lib, tenemos este network, tenemos este client. El tema es que network está llamando a server. ¿Ven? Entonces esto es lo que hicimos cuando hacemos cargo build. A ver, hagamos cargo build. Cargo build, un error de compilación. ¿Qué nos dice este error de compilación? Nos dice, mirá, estas tres funciones no las estás utilizando, pero hubo un error. No pudimos encontrar el módulo server. O sea, acá en lib hicimos un network, un módulo network. Este módulo network tiene una función comment y tiene un submódulo que lo está buscando. ¿Ven? Está buscando ese submódulo. Acá nos dice, mirá, no lo podemos encontrar el módulo server. Acá que nos dice, estas advertencias nos dicen que tenemos funciones que nunca se usan, solo te preocupes. Okay, no, abajo es. Acá el error dice que no se puede declarar un módulo en esta ubicación, o sea, en una sububicación de esto, o sea, en uno de estos módulos no podemos declarar que tenemos otro módulo, ¿sí? Nota que en el medio está realmente útil, señor, que no tenemos. Entonces, acá lo que nos dice, o nos da como recomendación es maybe move this module network, o sea, este network, esta cosa network, a un propio directorio vía network.mod. Entonces lo que me dice es, mira, si tienes un submódulo, crea un nuevo directorio que se va a llamar network, ¿sí? Entonces vos lo que vas a hacer es, vas a hacer move src barra network.rs, es como network,
estás llamando algo, vas a mover network a esta carpetita. O sea que hacemos así, no se puede, entonces vamos a hacer así: mb network rsa src barra network barra, y con qué nombre lo vamos a llamar, mod rc, un punto rs. Me dice que no existe el directorio, quizás sea así. Bien, entonces vemos que dentro de la carpeta network hay un módulo que se llama mod rs. Entonces este mod rs va a tener esto y va a poder declarar este mod rs otro, ¿cómo se dice? Otro módulo. Bien, entonces creo un nuevo directorio llamado red con el nombre del módulo principal, que en este caso, bueno, es network. Muevo el archivo de sr network al nuevo directorio y cambie el nombre a Bien, lo movimos, genial. Muevo el archivo del subdirectorio src al directorio network. Bien. Server. ¿Por qué server? Hay que moverlo a network. Ok. Entonces hacemos vamos a hacer, mira, desde rc vamos a ver server a src server y como server. Genial. Entonces nosotros tenemos un lib que va a ser como nuestra propagación. Entonces vamos a ir a network. Entonces esto no existe. Vamos a ir a network. No existe network. Entonces desde el lib nos vamos a ir a network. Y en network vamos a tener un mod rs que va a ser como la entrada principal. O sea, acá va a tener el módulo, las funciones de network. Pero podemos hacer referencia a otros submódulos que los vamos a ir poniendo acá. Entonces, si este submódulo a su vez tiene submódulos, me imagino que habría que crear una carpeta. Una carpeta que se llame server, o ver este server acá como un mod, o sea, hacer un move desde network barra server.rs a server network server barra mod.rs. Bien, entonces nosotros estamos acá, pero nuestro módulo, la función, tenemos un módulo server que va a hacer referencia a esto, y acá va a tener todas las funcionalidades. Bien, se entendió muy bien. Este comando para mover, y esto sería así. ¿Ven? Entonces, como network como server es un submódulo en network, nosotros vamos a tener que hacer una carpeta network. Que la carpeta network va a tener la entrada o todas sus funciones y declaraciones de submódulos que a su vez van a estar ahí. Y si estos submódulos tienen a su vez también submódulos, van a poder especificar mediante las carpetas que hicimos antes. Entonces cuando quisiéramos era el módulo network server, que es este acá, ¿por qué también teníamos que cambiar el nombre de sr network, o sea, lo que iba acá, a mod.rs y poner el código de network-server en el directorio network? ¿Por qué no podríamos simplemente hacer el módulo network server de sr server? ¿Por qué directamente no podemos venir acá? ¿Por qué tenemos que pasar por acá? Creo que es lo que me imagino que dice. ¿Por qué no? Okay, la razón es que RAS no podría reconocer si se supone que server era un submódulo en network o si el archivo server estaba en el directorio rs. Ok. En este ejemplo tenemos tres módulos: client network y client y network client. Siguiendo los primeros pasos, para evitar un archivo, creamos un client. Ok, entiendo. Por lo tanto, para extraer nuestro archivo, ok, esto es aburrido de leer, pero acá vamos a ir a reglas de los sistemas de archivos de módulos. Vamos a resumir las reglas de los módulos con respecto a los archivos.
Entonces, si un módulo llamado fo no tiene submódulos, debe poner las declaraciones de fo en un llamado fo.rs. Bien, o sea, si no hay submódulos en un fo.rs está bien. Si un módulo llamado fo tiene submódulos, debe poner declaraciones para fo en un archivo .fo.mod. Las reglas se aplican recursivamente porque un módulo, entonces bueno, listo. Genial. Si nosotros queremos utilizar esto, vamos a ir acá, live, me imagino. Y como vemos que para llamar a una librería vamos a usar esto, el use. Entonces acá tenemos dos librerías, client y network. Si queremos ir a client ponemos así, punto y coma y listo. Ya está client. Entonces, si queremos usar la librería de network ponemos network y entramos acá. Y acá en network tenemos acceso a las funciones que están acá, ¿sí? Pero digamos que yo lo que quiero es entrar al módulo de server. Entonces ponemos .server, que es esto que está acá, que también tiene un mod.rs, y acá vamos a poder llamar a su función. Acá me dice el módulo server es privado. Bien, ¿por qué me dice que es privado? Porque acá, cuando yo lo declaré en el mod, no pusimos que era público. Bien, entonces ahora cuando yo me voy al live, lo copié 2 veces, acá me da un error. ¿Un error de qué? Perdón, una advertencia. ¿Una advertencia de qué? De que nunca lo estamos usando a esto, ¿sí? Nunca estamos usando el módulo server. Entonces si acá ponemos un print ln así y un jajajaja desde la function de server de rust create network server. Genial, listo, lo guardamos, hacemos acá y podemos hacer server o podemos hacer network server, no, tampoco. Entonces no sé por qué me va a estar. Bueno, los módulos deben declararse en el archivo módulo con la palabra clave mod. Bien, a continuación hablaremos de la palabra pool y eliminaremos esas advertencias, ok, que es esto que está acá. Lo vamos a ver en un mini capítulo 2, ¿sí?